Desde el principio de los tiempos, las normas sociales hacen que parezca que los hombres son la raza más dura. Pero los tiempos están cambiando y las mujeres están entrando en escena no solo en nuestra vida cotidiana, sino también entre rejas. En nuestras prisiones, algunas mujeres se han ganado la reputación de ser formidables. Acompáñenos a adentrarnos en el intrigante mundo de las 15 mujeres más temidas, mujeres en las cárceles de EEAU, y descubra qué las hace destacar en un reino donde la dureza no conoce género. Número 15. Patricia Blackmun. Comencemos este episodio con la inquietante historia de Patricia Blackmun, un nombre que se ha convertido en sinónimo de miedo entre los muros de las prisiones de Estados Unidos. Todo comenzó el 29 de mayo de 1999, cuando Patricia llamó al 911, solicitando desesperadamente la presencia de paramédicos en su casa móvil de Dothan. Al otro lado de la línea, Patricia dijo al operador que su hijo Dominic no respiraba. Los paramédicos se apresuraron a llegar al lugar de los hechos, alrededor de las 9:30 p.m. Lo que encontraron fue una escena sacada directamente de una pesadilla. Dominic, apenas una niña, yacía en el suelo del dormitorio principal, vestida únicamente con un pañal y calcetines empapados en sangre. Su cuerpecito estaba cubierto de vómito y no daba señales de respirar. Tenía un brutal hematoma en la frente y el pecho manchado de sangre. Los paramédicos, haciendo todo lo que podían, lucharon por reanimar la vida de esta indefensa niña. Dominica fue trasladada a urgencias del Hospital Flowers, pero, trágicamente, a pesar de sus esfuerzos, la declararon muerta a las 20:02. El pediatra Robert Head y el médico Matthew Krista, que la atendieron en urgencias, la examinaron. Se encontraron con un panorama desolador. Múltiples hematomas, contusiones y la huella de un zapato en el pecho eran signos evidentes de maltrato físico. También observaron marcas de lesiones anteriores en su frágil cuerpo. Esta desgarradora historia dio un giro legal cuando Patricia Blackmun fue condenada a muerte por un juez del condado de Houston. Había pasado de ser una madre a ser condenada por causar un daño inimaginable a su hijo. Entre los muros de nuestras prisiones, el nombre de Patricia se convirtió en sinónimo de miedo. Sus acciones, los brutales abusos que condujeron a la trágica muerte de su hijo, le granjearon la reputación de ser una de las mujeres más temidas entre rejas. Ahora, la siguiente mujer te impactará. Número 14. Emma Cornell. En el corazón del extenso sistema penitenciario de Estados Unidos, existe una mujer cuyo nombre produce escalofríos tanto a los reclusos como a los guardias. Su nombre, Emma Coronel. Quizá la recuerden como la reina de la belleza casada con el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más famosos de la historia. Pero no se deje engañar por su impresionante aspecto. Bajo su apariencia se esconde una historia de intriga, poder y miedo en potencia. Todo empezó en febrero de 2014, cuando el mundo vio conmocionado cómo Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, era capturado por las autoridades mexicanas. El Chapo no era un delincuente cualquiera. Era el jefe del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo. Y a su lado, en las buenas y en las malas, estaba Emma Coronel Aspuro. Pero el miedo no solo se centra en los crímenes de su marido. Se trata de su presunto papel en sus operaciones y de la audaz fuga que cautivó al mundo. En 2015, el Chapo salió de una prisión mexicana como si fuera Houdini, a través de un túnel que conducía directamente a su celda. Fue una fuga audaz que dejó boquiabierto a todo el mundo, y circularon rumores de que Emma podría haber participado en su organización. En 2019, Emma Coronel fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, acusada de colaborar en la fuga de su marido y en su imperio de narcotráfico. Los cargos eran severos y las cifras implicadas asombrosas. El cartel de Sinaloa era responsable del contrabando de estupefacientes a Estados Unidos por valor de miles de millones de dólares, y las autoridades estadounidenses estaban decididas a exigir responsabilidades a los implicados. Mientras Emma esperaba su juicio entre rejas, los medios de comunicación no se cansaban de hablar de ella. Su imagen glamurosa chocaba con la cruda realidad de la vida en prisión, creando un relato cautivador.
El miedo que la rodeaba no era solo por su presunta implicación en actividades delictivas, sino también por el misterio que rodeaba su vida como esposa de El Chapo. En los tranquilos confines de los muros de la prisión, los rumores se arremolinaban. ¿Poseía ella conocimientos secretos que podían hacer temblar los cimientos del narcotráfico? ¿Podrían sus conexiones dentro y fuera de la prisión ser fuente de temor para quienes se cruzaran en su camino? Emma Cornelis Puro simbolizaba la intriga y el poder dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos. Número 13. Antoinette Frank. A principios de 1993, Antoinette Frank solicitó entrar en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, o NOPD. Durante su proceso de solicitud, hubo algunas señales de alarma. Los oficiales superiores descubrieron que mintió en partes de su solicitud e incluso suspendió 2 evaluaciones psiquiátricas. Un psiquiatra llamado Philip Scurria la examinó y recomendó encarecidamente no contratarla, describiéndola como superficial y superficial. Se preguntarán por qué la contrataron a pesar de todas estas advertencias. Eran tiempos difíciles para Nueva Orleans. A principios de los 90, la ciudad se enfrentaba a un gran problema con la delincuencia, especialmente los asesinatos y las drogas. La NOPD necesitaba reclutas para hacer frente a esta ola de delincuencia. Además, también querían aumentar el número de agentes afroamericanos para aliviar las tensiones raciales. A pesar de todas las señales de alarma, la NOPD decidió incorporar a Antoinette Frank como agente. Fue una decisión que más tarde se convertiría en una parte inquietante de su historia, ya que su carrera tomó un rumbo oscuro que nadie podría haber predicho. El ingreso de Antoinette Frank en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, a pesar de aquellas primeras advertencias, fue el comienzo de un escalofriante descenso hacia una amenaza que la ciudad nunca habría podido prever. Entonces, en 1995, se introdujo en el mundo del crimen. Y, por supuesto, este ominoso capítulo se desarrolló en el restaurante Kim and Frank. Junto a su nefasto amigo Rogers Lacasse, se embarcó en un robo que dejaría una huella indeleble en la ciudad. Era una noche tranquila en Nueva Orleans, en 1995, y el restaurante Kim-An se disponía a cerrar. Los propietarios, los hermanos Kwong-bu y Ha-bu, estaban ordenando las cosas, preparados para dar por terminado el día. No sabían que los problemas estaban a punto de entrar por la puerta. Esa noche, Frank entró en el restaurante con su uniforme. Aunque estaba fuera de servicio, no estaba sola. Frank y Lacasse incluso pidieron algo de comer, dando a los dueños una falsa sensación de seguridad. Pero, en un espeluznante giro de los acontecimientos, se embarcaron en su misión de robar. En el proceso, Frank disparó 2 veces. Un agente de policía cercano, Ronald Williams, que estaba de servicio esa noche, oyó disparos en los alrededores del restaurante. Al entrar, encontró los cuerpos sin vida de Kwang-bu y Ha-bu. Para cubrir sus huellas, Frank disparó a Ronald, sumándose así a la veintena de cadáveres que arrojó esa noche. Frank fue detenida no solo por el tiroteo del restaurante, sino también por el cráneo de su padre, que fue encontrado bajo su apartamento con un agujero de bala. Finalmente, la condenaron al corredor de la muerte. Número 12. Celeste Simeone Carrington. Dentro de los sombríos confines de las prisiones de Estados Unidos, el nombre de Celeste Carrington destaca como una figura escalofriante. Es célebre por la oscuridad que sembró en las vidas de los demás, y sus crímenes son material de pesadilla. Su oscuro periplo comenzó a finales del siglo XX, cuando fue condenada a muerte por los asesinatos de un hombre y una mujer hispanos en San Carlos y Palo Alto, respectivamente. Una tercera víctima sobrevivió, testificó contra Carrington y selló su destino. Carrington afirmó que su amante la obligó a cometer estos atroces actos, movido por una desesperada necesidad de dinero. Durante sus días, fue una de las 15 mujeres que se enfrentaron a la pena de muerte entre cientos de condenados en California. Un crudo testimonio de la gravedad de sus crímenes. Sus apelaciones se toparon con una justicia implacable que rechazó por unanimidad los argumentos de que la policía había registrado ilegalmente su apartamento.
A pesar de que otra petición argumentó que la defensa de su juicio era incompetente, la presencia de Carrington en el sistema penitenciario siguió siendo una realidad escalofriante. Para que algo así haya sucedido, debe haber una historia de fondo, ¿verdad? Exacto. Los antecedentes de Carrington revelan una vida marcada por la pobreza y los abusos, incluido un desgarrador incidente en el que su padre la dejó embarazada a la tierna edad de 14 años. Sin embargo, logró superar sus difíciles circunstancias. Se dedicó al atletismo y destacó en él, además de competir internacionalmente en lanzamiento de peso. Antes de los asesinatos, Carrington no tenía antecedentes penales. Sin embargo, había sido despedida de su trabajo de conserje por robar cheques. Los testigos durante el juicio arrojaron luz sobre sus motivos, explicando que había estado manteniendo económicamente a su pareja y a los 3 hijos de esta. Esto explicaba por qué se involucró en semejante acto, y ahora vive para sufrir las consecuencias. Número 11. Crístope. La historia de Crístope es un tapiz tejido con hilos de rebeldía, pasión y, en última instancia, tragedia. Nacida el 10 de marzo de 1976 en Virginia Occidental, Pike parecía destinada a una vida que desafiaba las convenciones desde el principio. De adolescente, Pike se vio arrastrado a los oscuros entresijos de un grupo de culto conocido como la Mafia de la Gabardina. Fue dentro de este enigmático círculo donde conoció a su desafortunado amante, Tad Errol Shipp. Su amor, feroz y poco convencional, acabaría desembocando en un acto truculento que conmocionaría a la nación. En 1995, Pike y Shipp, junto con otro miembro del grupo, asesinaron brutalmente a Colin Slemer, de 19 años. Lo que pretendía ser un terrible acto de rebeldía se convirtió en un escalofriante testimonio de las profundidades de la depravación humana. El papel de Pike en el asesinato fue estremecedor, no solo por su brutalidad, sino por la sangre fría de sus acciones. El juicio que siguió fue un espectáculo que conmovió a la nación. El comportamiento de Pike en la sala del tribunal fue escalofriante, ya que mostró una inquietante falta de remordimiento por sus atroces actos. Los medios de comunicación no se cansaban de hablar de esta enigmática y diabólica joven, y el público quedó horrorizado y fascinado por su historia. Condenada a muerte, Pike se convirtió en la condenada a muerte más joven de Estados Unidos. Su historia es un duro recordatorio de las consecuencias de una vida descarriada por la rebelión y las influencias oscuras. Al final, la historia de Christabel Pike nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué llevó a una joven por un camino tan oscuro? ¿Fue el encanto de la rebelión? ¿La embriaguez de un amor poco convencional? ¿O algo más profundo y siniestro? Quizá nunca lo sepamos, pero su historia sigue siendo un capítulo inquietante en el libro de los crímenes reales que nos recuerda las complejidades de la naturaleza humana y la oscuridad que nos acecha a todos. Número 10. Cynthia Kaufman. Érase una vez, en los soleados paisajes de California, una escalofriante serie de acontecimientos que captaron la atención del país. Nuestra historia comienza con Cynthia Lynn Kaufman, un nombre que se convirtió en sinónimo de oscuridad y crimen. En la década de 1980, Cynthia Kaufman se vio inmersa en un espeluznante capítulo de su historia criminal. Todo empezó con su participación en una serie de asesinatos que conmocionaron al condado de San Bernardino. Su compañero en el crimen y novio era James Gregory Marlowe. Juntos emprendieron un camino de brutalidad que perseguiría a la comunidad durante mucho tiempo. Sus víctimas fueron 4 mujeres: Lynell Murray, Donelda, Donner, Gillette Mills y Helen Ruth Hill. Los crímenes que cometieron fueron atroces, no solo de asesinato, sino también de agresión. Fue una época de miedo y desesperación, ya que estos crímenes quedaron sin resolver, proyectando una oscura sombra sobre la región. A medida que se desarrollaba la historia, Kaufman y Marlowe fueron detenidos y la justicia empezó a seguir su curso. Tanto los medios de comunicación como el público siguieron de cerca los procedimientos judiciales que siguieron.
La cuestión de la culpabilidad y las consecuencias de sus actos se convirtieron en el centro de esta apasionante narración. La condena de Cynthia Kaufman y su posterior sentencia de muerte plantearon importantes cuestiones sobre el sistema judicial y suscitaron debates sobre la ética de la pena capital. Algunos creían que tal castigo era adecuado para la gravedad de los crímenes cometidos, mientras que otros expresaron su preocupación por la imparcialidad del proceso. Al final, el nombre de Cynthia Lynn Kaufman pasó a formar parte de un debate más amplio sobre la delincuencia, el castigo y la búsqueda de la justicia. Su historia nos recuerda la oscuridad que acecha en el corazón humano y la búsqueda permanente de respuestas y resolución ante la tragedia. Número 9. Carrie Lynn Dalton. A menudo hemos visto que, por mucho que algunos se esfuercen en ser obedientes, no funciona. Y si vamos a empezar a mencionar nombres, Carrie Lynn Dalton debería ser la primera. Su vida fue una montaña rusa de acontecimientos que se desarrollaron entre el crimen y la justicia. Nacida el 24 de enero de 1959, se aventuró por un camino que la acabó metiendo en una maraña de problemas legales. Desde muy pronto, Dalton se vio arrastrada a un mundo marcado por la adicción y la actividad delictiva. Su vida se volvió oscura y sus roces con la ley cada vez más frecuentes. Fue durante estos tumultuosos años cuando se vio envuelta en un crimen que definiría su historia. A la edad de 36 años, Carrie Lynn Dalton fue condenada por participar en un robo con violencia en un hotel de Reno, Nevada. El robo se saldó con la trágica muerte de un hombre llamado Gregory Hoffman. Este desafortunado suceso proyectó una larga sombra sobre la vida de Dalton. El proceso judicial que siguió fue muy intenso. Carrie Lynn Dalton fue declarada culpable de su participación en el robo y condenada a cadena perpetua. Su condena marcó el final de un capítulo de su tumultuosa vida, pero el comienzo de otro. Desde su sentencia, ha estado encarcelada en el Centro para Mujeres de Chowchilla, California, esperando su ejecución y apelando su condena a muerte. El caso de Dalton suscitó debates sobre el sistema de justicia y las consecuencias de sus actos. Algunos creían que su castigo era justo dada la gravedad del delito y su trágico desenlace. Otros se preguntaban si su implicación justificaba un encarcelamiento tan prolongado. A lo largo de los años, la historia de Carrie Lynn Dalton ha servido como recordatorio conmovedor de las decisiones que tomamos en la vida y de las repercusiones duraderas que pueden tener. Número 8. Robin Lee Rowe. Las circunstancias que rodean la historia de Robin Lee Rowe son a la vez trágicas y desconcertantes. En 1992, un escalofriante día de febrero, un incendio arrasó el apartamento del suroeste de Boise, en el que residían su marido, Randy, y sus dos inocentes hijos, Joshua y Tabitha. Este incidente acabaría por condenarla a muerte. Todo empezó con las llamas que arrasaron el primer piso de aquel fatídico apartamento. Cuando llegaron los valientes bomberos, descubrieron un espectáculo inquietante. 3 cuerpos sin vida, víctimas de la intoxicación por monóxido de carbono, yacían ante ellos. Randy, de solo 34 años, y sus hijos pequeños, Joshua, de apenas 10, y Tabitha, de solo 8, habían tenido un trágico final. Esta situación ha dejado a muchos con la boca abierta y, por supuesto, se ha convertido en un enigma que ha desconcertado a muchos de los que presenciaron el incidente. El papel de Robin Lee Rowe en esta tragedia la llevó al corredor de la muerte. La enmarañada red de su vida personal, incluida su separación de Randy, añadió complejidad a una historia ya de por sí desgarradora. El sistema judicial, en su búsqueda de justicia, la consideró responsable de la muerte de su marido y sus hijos. Este caso es un sombrío recordatorio de los misterios que pueden esconderse bajo sucesos aparentemente ordinarios. Es una narración que evoca emociones fuertes e invita a contemplar la naturaleza de las acciones humanas y sus consecuencias. En última instancia, la historia de Robin Lee Rowe y el incendio del apartamento de Boise es un testimonio de los intrincados y a menudo enigmáticos aspectos de la vida, el amor y la pérdida.
Es una narración que sigue cautivando, intrigando y atormentando a quienes se adentran en sus profundidades. Número 7. Ana Marie Hernández. Apodada La Muñeca por su aspecto de muñeca Barbie y su reputado estilo de vida lujoso, Ana Marie Hernández es el nombre que siempre estará en boca de los guardias de prisiones de Estados Unidos. Es más conocida por ser la esposa de Daniel Ledesma, exfuncionario de aduanas y protección de fronteras encarcelado por un caso de drogas y sobornos. El 21 de junio de 2010, Ana Marie Hernández, de 41 años y residente legal en Estados Unidos, admitió 2 graves cargos. En primer lugar, confesó haber ayudado a personas, entre ellas su marido, a introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos sin ser controladas en el puerto de entrada de Paso del Norte. Esto ocurrió entre junio y octubre de 2005. A cambio de esta actividad ilegal, Hernández y su marido recibieron más de $100. Sin embargo, en lugar de afrontar las consecuencias, Ana no asistió a su sentencia el 24 de enero de 2011, lo que llevó a que se emitiera una orden de detención contra ella. Finalmente fue capturada. A partir de ahora, Ana permanece bajo custodia federal y se enfrenta a una posible pena de al menos 10 años a cadena perpetua en una prisión federal por su implicación en el tráfico de drogas. Además, podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión federal por el cargo de soborno. Aunque Ana Marie Hernández ya parece una de las presas más temidas de EEUU, la siguiente es de otra clase. Número 6. Tiffany Cole. En 2005, una pareja llamada Carol y Reggie Sumner, ambos de 61 años, se trasladó a Jacksonville, Florida. Habían vendido un coche a una mujer llamada Tiffany Cole, que accedió a pagar las mensualidades porque eran buenos amigos. En junio de ese año, Tiffany Cole y su novio, Michael James Jackson, llegaron a Jacksonville para terminar los trámites del coche. Incluso se alojaron en casa de los Sumner. Pero algo siniestro se estaba gestando en la mente de Michael Jackson. Planeaba atracar a los Sumner y robarles el dinero de sus cuentas bancarias. En julio, Tiffany Cole, Michael Jackson y otros 2 hombres, Allen Wade y Bruce Nixon, fueron a casa de los Sumner. Wade y Nixon fingieron que necesitaban utilizar el teléfono, pero llevaban cinta adhesiva y una pistola falsa. Una vez dentro, ataron, silenciaron y vendaron los ojos de los Sumner con cinta adhesiva. Wade y Nixon registraron la casa en busca de cualquier documento financiero que pudieran encontrar. Incluso llamaron a Jackson para que les ayudara a encontrar información sobre cajeros automáticos, pero no pudo averiguarlo. Luego encerraron a los Sumner en el maletero de su coche, se llevaron las llaves y robaron sus objetos de valor. El grupo condujo a los Sumner a una zona remota de Georgia, donde habían cavado una tumba con antelación. Wade y Nixon se llevaron a los Sumner al bosque, mientras Cole se quedaba en el coche para vigilar. Aunque no hay pruebas directas de lo que ocurrió a continuación, se sabe que los Sumner fueron enterrados vivos y que la tumba fue rellenada. A continuación, el grupo huyó del lugar, abandonando a los Sumner a su suerte. La policía los localizó en un hotel de Carolina del Sur y los detuvo. Wade y Jackson fueron condenados a muerte, pero Nixon, que cooperó con la policía y les condujo hasta los cadáveres, recibió una condena de 45 años por asesinato en segundo grado en 2022. Hubo algunos cambios en sus sentencias. La sentencia de muerte de Wade se redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Jackson y Cole tuvieron sus sentencias de muerte se restablece. Número 5. Darlie Lynn Peck Routhier. En la madrugada del 6 de junio de 1996, una llamada frenética llegó a los despachadores del 911 de Rowlett, Texas. Era de Darlie Routhier, de 26 años y madre de 3 hijos. Afirmaba que un intruso había entrado en su casa y les había hecho daño a ella y a sus 2 hijos, Devon y Damon. Afortunadamente, su bebé, Drake, y su marido, Darren, estaban ilesos en el piso de arriba. Trágicamente, cuando llegó la policía, descubrieron que Devin ya había perdido la vida. Damon luchó por su vida, pero no consiguió llegar al hospital. Darlie había resultado herida con contusiones y cortes en la garganta y el brazo derecho.
fue trasladada al hospital para recibir tratamiento. A pesar de sus heridas, Darlie dio una descripción detallada del intruso. Dijo que era un hombre blanco alto, de unos 1,80 metros. La investigación descubrió una pista, una rejilla de ventana cortada en el garaje, que sugería cómo podría haber entrado el intruso en la casa. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer lagunas en la historia de Darlie Routier sobre un intruso. Algo extraño ocurrió cuando un vídeo se hizo famoso. En él se la veía riendo, mascando chicle con sus amigos e incluso rociando cordel alrededor de las tumbas de sus hijos. Era extraño porque había perdido a sus 2 hijos justo una semana antes. La gente empezó a preguntarse si Darlie Routier había hecho daño a sus hijos. Su comportamiento optimista no se correspondía con la tristeza que cabría esperar de una madre que acababa de perder a sus hijos. Solo 4 días después de que el vídeo saliera a la luz, Routier fue detenida y acusada de planear los asesinatos de su hijo. El 4 de febrero de 1997 fue declarada culpable de asesinato en primer grado por Damon y enviada al corredor de la muerte. Ahora Darlie Routier permanece en la prisión de la unidad de Mountain View en Gatesville, Texas, esperando su ejecución. Pero ella sigue diciendo que no lo hizo, que es inocente. Número 4. Kimberly Cargill Cherry. Una mujer de unos 30 años, hacía todo lo posible por vivir de forma más independiente, a pesar de que sus capacidades mentales eran similares a las de un niño de 9 años. Tenía un pequeño apartamento, se ocupaba de sus asuntos bancarios y de sus tareas domésticas, e incluso hacía de canguro de Kimberly Cargill. Curiosamente, a pesar de las limitaciones de Cherry, cuidaba mejor al hijo de 4 años de Cargill que a su madre. Los otros hijos de Cargill revelaron más tarde una verdad inquietante. A menudo sufrían los malos tratos de su madre. Contaron al tribunal que Cargill les hacía daño con frecuencia, asfixiándoles, pateándoles y golpeándoles. Sus vidas estaban llenas de miedo. Ahora, volviendo a Cherry, se enfrentaba a sus luchas. Faltaba a citas importantes con el médico y el dentista, porque Cargill solía llegar tarde a recoger a su hijo. Cherry era una persona inocente y franca, pero esa honestidad la metió en problemas cuando Kimberly Cargill, temiendo el testimonio de Cherry en una vista por la custodia de su hijo, decidió esconderla. Con un giro horrible, Cherry tuvo un trágico final. Su autopsia no proporcionó respuestas claras, pero los signos sugerían una lucha por respirar, como pequeñas hemorragias en sus ojos. Sin embargo, Cargill, presa del pánico, afirmó que Cherry había sufrido un ataque. Pero aquí está la parte inquietante. Cargill, enfermera titulada, actuó de un modo que dista mucho de lo que debe hacer una enfermera. No buscó ayuda. En lugar de eso, prendió fuego al cuerpo de Cherry a un lado de la carretera. Por chocante que parezca, las acciones de Cargill no escaparon a la justicia. Un jurado la declaró culpable de asesinato y fue condenada a muerte por inyección letal. Ahora, a sus 57 años, la historia de Kimberly es inquietante. Pero tenemos más aterradoras para ti. Número 3. María del Rocío Alfaro. El 15 de junio de 1990, en Anaheim, California, una niña llamada Autumn Wallace, de solo 9 años, estaba sola en casa. Estaba esperando a que su madre y su hermana mayor volvieran del trabajo. Ahora es cuando la cosa se pone preocupante. María conocía bien a la familia Wallace y era amiga de una de las hermanas mayores de Autumn. María tenía otra cosa en mente cuando la visitó ese día. Ella sabía que la familia no estaba en casa y vio esto como una oportunidad para robar cosas de su casa para venderlas por dinero. Cuando María llegó, Otoño, que era una niña amable y confiada, le abrió la puerta. Consideraba a Alfaro amigo de su hermana. Sin sospechar sus intenciones ocultas, María cogió un cuchillo de la cocina y dijo que necesitaba usar el baño, que estaba en la parte trasera de la casa. En un espeluznante giro de los acontecimientos, María atrajo a la joven Autumn al baño con engaños, solo para cometer un acto horripilante. Apuñaló a la inocente chica 57 veces. ¿Su motivo? Quería robar cosas de la casa para conseguir dinero para drogas.
Se llevó joyas por valor de menos de $300. Cuando María fue detenida, al principio alegó que las drogas habían influido en sus actos. Pero el problema era que nadie podía confirmarlo porque a María no se le hicieron pruebas de drogas en las 36 o 48 horas posteriores al incidente. Más tarde, cambió su versión y dijo que un desconocido la había forzado. Pero este hombre no fue encontrado. Finalmente, el Tribunal Supremo de California condenó a María por asesinato en primer grado con circunstancias excepcionales. Número 2. Linda Carty. Linda Carty, ciudadana británica, se encontró en un grave enredo legal en Estados Unidos en 2002. Era culpable de participar en un terrible crimen, el secuestro y asesinato de una joven madre llamada Joanna Rodríguez en Texas. La acusación era que Carty había planeado quedarse con el bebé de Rodríguez. Sin embargo, lo que hace compleja esta historia es la polémica que rodeó el juicio de Carty. Su equipo de defensa alegó que no tuvo un juicio justo y que se omitieron pruebas sustanciales a su favor. A pesar de estas alegaciones, fue condenada a muerte. Desde entonces, el caso de Carty ha acaparado la atención internacional y muchas personas han expresado su preocupación sobre si su representación legal fue lo suficientemente buena y si los testimonios utilizados en su contra eran fiables. Algunos de los testigos que hablaron en su contra cambiaron posteriormente sus declaraciones. El caso de Carty sigue siendo objeto de debate y apelación. En el sistema legal, algunos grupos e individuos quieren que se revise su condena y sentencia, mientras que otros creen que tuvo un juicio justo. Es una situación legal compleja que sigue desarrollándose. Número 1. Brittany Holberg. En 1996, cuando Britney tenía 25 años, se encontró en una situación problemática. Conoció a un anciano de 80 años llamado Towery al salir de una tienda de comestibles en Amarillo. Lo que ocurrió a continuación es una historia inquietante. Brittany acechó a Towery y localizó su apartamento. Luego Brittany fue a casa de Towery y le pidió un teléfono. Mientras tanto, ella tenía otros planes. Towery le pidió que entrara, ya que fingió que necesitaba ayuda. Una vez dentro de su apartamento, Britney le exigió dinero. Cuando se negó, las cosas tomaron un giro oscuro. Britney utilizó un martillo para golpear a Towery y luego lo apuñaló varias veces con varios cuchillos y tenedores que encontró en su cocina. Después, se llevó su dinero y otros objetos de valor. Esto tomó otro giro. En la corte, la defensa de Britney argumentó que actuó en defensa propia, alegando que Towery la atacó primero. Sin embargo, el tribunal no se tragó esta explicación. Britney fue encarcelada por el resto de su vida. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.